Betty Lou Beets nació en 1937, en Roxboro, Carolina del Norte. Su nombre de nacimiento era Betty Lou Dunevant. Su infancia fue difícil. Un caso de sarampión la dejó parcialmente sorda. También sufrió malos tratos en casa. Cosas de las que nunca se habló del todo, pero que dejaron cicatrices. Cuando tenía 12 años, su madre fue internada en un centro de salud mental. Betty se hizo cargo de sus hermanos menores. Más tarde, la familia se mudó a Hampton, Virginia, donde su padre trabajaba como maquinista en el Centro de Investigación Langley. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. A los 15 años, Betty se casó con Robert Franklin Branson. Así comenzó una serie de matrimonios problemáticos. A lo largo de los años, se casó 6 veces, incluso con el mismo hombre en 2 ocasiones. Estas relaciones fueron, en su mayoría, tóxicas y dañinas. En 1970, le disparó en el estómago a su segundo esposo, Billy George Lane. Él sobrevivió. Se volvieron a casar brevemente, pero volvieron a separarse. En 1978, intentó atropellar con su auto a su tercer esposo, Ronnie C. Threlkeld. Él también sobrevivió. Ambos hombres testificaron en su contra ante la justicia. El 6 de agosto de 1983, Betty reportó como desaparecido a su quinto esposo, Jimmy Don Bates, un bombero retirado de Dallas. Dijo que había salido a pescar en el lago Cedar Creek y que nunca regresó. Su bote fue encontrado a la deriva, con su licencia de pesca, su medicina para el corazón y su chaleco salvavidas dentro. La gente pensó que había caído al agua y se había ahogado. Una búsqueda de 3 semanas no dio resultados. 2 años después, la policía siguió una pista y registró la propiedad de Betty. Encontraron el cuerpo de Jimmy Don enterrado bajo un pozo decorativo en el jardín delantero. Tenía 2 disparos en la cabeza, hechos con una pistola calibre .38. Cerca de allí, bajo un pequeño cobertizo, estaban los restos de su cuarto esposo, Doyle Wayne Barker. Estaba desaparecido desde 1981. Tenía 3 heridas de bala en la cabeza con la misma arma. Durante la investigación, el hijo de Betty, Robert Branson, le dijo a la policía que su madre había dicho que planeaba matar a Jimmy Don. Afirmó que ella lo envió a salir de la casa y que, cuando regresó, Jimmy Don ya no estaba con vida. Robert admitió haber ayudado a su madre a enterrar el cuerpo y a preparar la escena para que pareciera un accidente. Betty fue arrestada en junio de 1985 y enfrentó un cargo de homicidio capital. Su juicio comenzó en julio. Se declaró inocente y culpó a sus hijos. El 11 de octubre de 1985, el jurado determinó que ella era la responsable. En la fase de sentencia, la fiscalía alegó que lo hizo por dinero. Más de $100,000 en seguros de vida y una pensión mensual de $1,200. El jurado decidió que su castigo sería la pena capital por inyección. Su equipo de defensa apeló en múltiples ocasiones. Argumentaron que Betty había sido maltratada y amenazada por sus esposos a lo largo de su vida, y que eso no se presentó en el juicio. Su hija, Feilane, respaldó esas afirmaciones. Aún así, todas las apelaciones fracasaron. El 24 de febrero del año 2000, se llevó a cabo su ejecución por inyección letal en la unidad de Huntsville, en Texas. Tenía 62 años. Fue solo la segunda mujer en Texas en recibir esta condena desde la Guerra Civil, y la cuarta en todo Estados Unidos desde 1976. La próxima esposa sirvió anticongelante como si fuera vino, y cuando la sospecha se acercó demasiado, apuntó con el dedo a su propio hijo. Stacey Ruth Daniels nació en 1967, en Clay, Nueva York. Sus padres eran Jerry Daniels y Judy Eaton. En 1984, cuando tenía 17 años, conoció a Michael Wallace. Se casaron y tuvieron 2 hijas, Ashley en 1988 y Bree en 1991. A finales de 1999, Michael comenzó a tener problemas de salud extraños. Perdía el equilibrio al caminar, tenía una tos constante y presentaba una hinchazón inusual. Su familia insistió en que fuera al médico, pero él se negó. Falleció a principios del año 2000. Los médicos dijeron que había sido un ataque al corazón. La hermana de Michael pidió una autopsia, pero Stacey se negó y dijo que confiaba en lo que los médicos habían dicho. En 2003, Stacey se casó con David Castor. Él tenía un negocio de aires acondicionados y ella trabajaba como su administradora de oficina. En agosto de 2005, Stacey llamó a la oficina del sheriff del condado de Onondaga. Dijo que David se había encerrado en su dormitorio después de una discusión y que no lo había visto ni escuchado en todo un día. Los agentes forzaron la puerta y encontraron que David había fallecido. Al principio, los investigadores pensaron que se había quitado la vida, pero algunos detalles no cuadraban, y empezaron a dudar. Mientras crecían las preguntas sobre la muerte de ambos esposos,
Stasi ideó un plan para culpar a su hija mayor, Ashley. En septiembre de 2007, tras exhumar el cuerpo de Michael y detectar rastros de anticongelante, Stasi invitó a Ashley a su casa. Le ofreció una bebida. Ashley dijo que sabía horrible. Al día siguiente, Bray encontró a Ashley inconsciente. Cerca de ella había una nota en la que supuestamente confesaba haber causado la muerte de ambos hombres. Pero los expertos comprobaron que la nota había sido escrita mientras Ashley estaba en la escuela, por lo que no pudo haberla redactado. Los investigadores también encontraron pruebas de que David había sido forzado a ingerir anticongelante. Recuperaron una jeringa de cocina, Turkey Buster, con su ADN y rastros de la sustancia. La nota falsificada contenía el error anti-free, un mismo error que Stasi había cometido en entrevistas anteriores. Estas pistas llevaron a su arresto en septiembre de 2007. En 2009, Stasi enfrentó un juicio por el homicidio en segundo grado de David, el intento de envenenamiento de Ashley y la falsificación del testamento de David. Los fiscales afirmaron que había usado anticongelante para provocar la muerte de David y así cobrar el seguro de vida. Luego, intentó envenenar a Ashley para que pareciera culpable. Ashley testificó en el juicio y declaró que no tenía nada que ver con ninguno de los hechos y que siempre había confiado en su madre. El 5 de febrero de 2009, el jurado la declaró culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez Joseph Fahey dijo que, en sus 34 años en el sistema legal, había visto muchos tipos de criminales, pero que Stasi era un caso único. Se le impusieron 25 años a cadena perpetua por el homicidio de David, otros 25 años por intentar envenenar a Ashley, y entre 1 1/3 y 4 años más por falsificar el testamento. En total, sumaban más de 51 años de prisión. El 11 de junio de 2016, a los 48 años, Stasi falleció de un ataque al corazón en la prisión para mujeres de Bedford Hills, en Nueva York. Las autoridades no encontraron señales de juego sucio. El próximo caso es uno donde la furia tomó la forma de una lámpara, unas tijeras y una plancha en un final brutal. Omaima Are Nelson nació en 1968 en El Cairo, Egipto. Fue una de 16 hermanos y creció en un vecindario pobre, cerca de un cementerio. A los 6 años, fue sometida a una mutilación genital femenina. Esto le dejó traumas profundos y duraderos. En 1986, se mudó a Estados Unidos después de casarse con un estadounidense llamado Roger Steinbrook. Luego se divorciaron. Se estableció en el sur de California y trabajó como niñera y modelo a medio tiempo. En los bares, solía presentarse con los nombres de Ishta o Nadia para conocer a hombres mayores. Sus relaciones con los hombres eran conflictivas. En 1990, un exnovio dijo que él lo ató y le robó dinero durante una sesión de bondage. No se presentaron cargos. Otro ex afirmó que ella le puso un objeto afilado en el cuello durante un encuentro que luego ella describió como consensuado. En octubre de 1991, conoció en un bar en Huntington Beach a William Bill Nelson, de 56 años. Bill era un expiloto que en el pasado había traficado sustancias ilegales. Estaba en medio de un divorcio. A pesar de la diferencia de edad, se casaron a los pocos días. El matrimonio, aunque breve, fue tenso. Omaima aseguró que él la golpeaba y la forzaba a mantener relaciones. Durante el fin de semana de Acción de Gracias de 1991, según su relato, él volvió a agredirla sexualmente. En respuesta, él lo golpeó con una lámpara, lo atacó con unas tijeras y lo golpeó con una plancha para ropa. Bill no sobrevivió. Después de su muerte, Omaima desmembró su cuerpo. Cocinó algunas partes y desechó otras. Los vecinos dijeron haber escuchado el triturador de basura funcionando durante horas. Cuando la policía registró su casa, encontró restos del cuerpo en el congelador, la freidora y otros recipientes. Fue arrestada el 2 de diciembre de 1991, después de pedirle a un conocido que la ayudara a deshacerse de los restos. En el juicio, Omaima alegó que actuó en defensa propia, mencionando su trauma pasado y los abusos que había sufrido por parte de Bill. La fiscalía argumentó que era manipuladora y señaló su historial de encuentros violentos. El jurado la declaró culpable de homicidio y del uso de un arma peligrosa. En 1993 fue sentenciada entre 27 años y cadena perpetua. El juez destacó lo impactante del caso y el gran interés que había generado en el público. Mientras cumplía su condena, Omaima dijo haberse convertido al cristianismo y mantenía amistades fuera de la prisión por correspondencia. Solicitó libertad condicional en 2006 y nuevamente en 2011. Pero fue rechazada en ambas ocasiones. Las autoridades afirmaron que no mostraba un verdadero arrepentimiento y que aún representaba un riesgo. Hasta mayo de 2025, sigue recluida en la prisión estatal de mujeres de California. Podrá volver a solicitar la libertad condicional en 2026,
Pero ¿qué ocurre cuando una ama de casa perfecta finalmente instala y decide escribir su propia historia? Betty Broderick nació como Elizabeth Annie Bisceglia en 1947 en Brooklyn, Nueva York. Creció en Eastchester junto a 5 hermanos en un hogar donde las reglas eran lo primero. Sus padres, Frank y Marita Bisceglia, eran estrictos. La educaron para valorar la familia, la fe y la dedicación al hogar. Betty asistió a la escuela secundaria María Regina y se graduó de Eastchester High School en 1965. Luego obtuvo una licenciatura en educación infantil en el College of Mount St. Vincent. Ese mismo año, en 1965, conoció a Daniel T. Broderick III en un partido de fútbol americano de Notre Dame. Se casaron en 1969. Betty trabajó para mantener a Dan mientras él estudiaba medicina y luego derecho. Tuvieron 4 hijos, Kim Lee, Danielle y Violette. A medida que la carrera legal de Dan despegaba, Betty comenzó a sentirse desplazada. En 1985, Dan se mudó de la casa familiar. 4 años después, en 1989, se casó con su asistente de 21 años, Linda Colquena. En la mañana del 5 de noviembre de 1989, Betty entró en la casa de Dan y Linda, en San Diego, usando una llave que le había dado su hija. Disparó 2 veces a Linda, impactándola en la cabeza y el pecho. Linda murió al instante. Luego disparó una vez a Dan, dándole en el pecho. Después de los disparos, Betty retiró el teléfono del dormitorio para que Dan no pudiera pedir ayuda. Se dice que Dan le dijo: «Está bien, me disparaste. Estoy muerto». Falleció poco después. Betty llamó a la policía y confesó. Afirmó que no había planeado hackearlo con anticipación. En su primer juicio, el jurado no logró llegar a un veredicto. En 1991 se llevó a cabo un segundo juicio. Los fiscales señalaron que Betty había comprado el arma meses antes y actuó con intención esa mañana. Sus abogados argumentaron que años de maltrato emocional la llevaron a un punto de quiebre. El jurado la declaró culpable de 2 cargos de homicidio en segundo grado. Betty recibió 2 sentencias consecutivas de entre 15 años y cadena perpetua, además de 2 años por el uso ilegal de un arma de fuego. Está en prisión desde el momento de su arresto. Solicitó libertad condicional en 2010 y nuevamente en 2017. Pero ambas veces fue rechazada porque no admitió completamente su responsabilidad. Su próxima oportunidad para solicitar la libertad será en 2032, cuando tenga 84 años. La próxima esposa ató a su marido a la cama y lo atacó 193 veces. La pregunta es, ¿por qué? Antes de continuar, considera suscribirte para más historias como esta. Susan Lucille Wright nació como Susan Whitey en 1976, en Houston, Texas. A los 17 años trabajó brevemente como bailarina exótica. En 1997, mientras trabajaba como mesera en Galveston, conoció a Jeff Wright. Se casaron en 1998, cuando ella tenía 8 meses de embarazo. La pareja tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Más adelante, Susan declaró que Jeff comenzó a maltratarla durante los primeros años del matrimonio. El 13 de enero de 2003, Susan Wright, de 26 años, hizo lo impensable. Usó 2 armas punzocortantes para herir a su esposo, Jeff 193 veces en su casa de Houston. Lo ató a la cama con corbatas antes del ataque fatal. Después del hecho, cavó un hoyo en el patio trasero, uno que Jeff había empezado para una fuente, y escondió su cuerpo allí. A la mañana siguiente, Susan repintó las paredes del dormitorio para cubrir la esquina. Luego presentó una denuncia por violencia doméstica y pidió una orden de restricción, alegando que Jeff había desaparecido. El 24 de enero de 2003, Susan se entregó a la policía. Su juicio comenzó el 24 de febrero de 2004. Los fiscales dijeron que había seducido a Jeff para llevarlo a la cama, lo había atado y le había quitado la vida para cobrar una póliza de seguro de vida de $200,000. Incluso llevaron la cama real al tribunal para recrear la escena. Los abogados de Susan argumentaron que ella actuó en defensa propia tras años de maltrato. Susan testificó que tenía tanto miedo de que Jeff se liberara y la matara, que no pudo soltar el arma. Porque Susan hirió a Jeff tantas veces. Él dijo que siguió porque temía que, si se detenía, él retomaría el control y la lastimaría. Ese miedo, explicó, venía de años de abuso. El 3 de marzo de 2004, el jurado la declaró culpable de homicidio. Recibió una condena de 25 años. En 2009, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas ordenó una nueva audiencia de sentencia tras concluir que sus abogados no la habían defendido adecuadamente. En 2010, su sentencia fue reducida a 20 años. Susan solicitó la libertad condicional en 2014 y 2017, pero fue rechazada. Finalmente,
Obtuvo la libertad condicional en julio de 2020 y fue liberada el 30 de diciembre de ese año, tras cumplir 16 años en prisión. Las condiciones de su liberación incluían asistir a clases de control de ira, usar un monitor GPS y reportarse periódicamente hasta 2024. Al salir, Susan se dirigió a los reporteros y dijo: «Por favor, no le hagan esto a mi familia. Por favor, deténganse. Tengan corazón, por favor». A continuación, el caso de una coordinadora de medios que planeó quitarle la vida a su esposo con la ayuda de un estudiante adolescente. Pamela Ann Smart nació como Pamela Woyas en 1967, en Coral Gables, Florida. Sus padres, John y Linda Woyas, la criaron en un hogar de clase media. Cuando Pamela cursaba 8º grado, la familia se mudó a Derry, New Hampshire. Terminó la secundaria en Pinkerton Academy y más tarde obtuvo un título en comunicaciones en la Universidad Estatal de Florida, FSU. Mientras estudiaba Ali, fue conductora de un programa radial universitario llamado Maiden of Metal. En diciembre de 1986, Pamela conoció a Gregory Smart durante una visita navideña a New Hampshire. La relación avanzó rápidamente y se casaron en 1989. Greg trabajaba como agente de seguros y se mudó a Florida para acompañarla en su último año en FSU. Luego de graduarse, se establecieron en Derry. Sin embargo, a tan solo 7 meses de casados, comenzaron a circular reportes sobre graves problemas en su relación. Pamela comenzó a trabajar como coordinadora de medios en la escuela secundaria Winnacunet, en Hampton, New Hampshire. Ali conoció a William Billy Flynn, de 15 años, a través de un programa llamado Project Self-Esteem. Su relación se volvió íntima y Pamela empezó a influenciar emocional y físicamente a Flynn. El 1 de mayo de 1990, Gregory fue encontrado en el condominio de la pareja con un disparo en la cabeza. La escena había sido manipulada para parecer un robo fallido. Sin embargo, la investigación reveló que Pamela había planeado el crimen junto a Flynn y 3 amigos suyos: Patrick Randall, Vance Latimer Jr. y Raymond Fowler. El objetivo de Pamela era evitar el divorcio y cobrar una póliza de seguro de vida de $140,000. La investigación dio un giro clave cuando el padre de Latimer encontró una pistola calibre .38 en casa y sospechó que podría haber sido utilizada en el crimen. Luego, una pista anónima llevó a la policía hasta Cecilia Pierce, interna de Pamela. Cecilia aceptó usar un micrófono oculto durante sus conversaciones con Pamela. Las grabaciones captaron declaraciones que contradecían la versión de Pamela. El 1 de agosto de 1990, el detective Daniel Pelletier se encontró con Pamela en el estacionamiento de la escuela. Le dijo que el caso estaba resuelto y la arrestó por homicidio en 1er grado. El juicio comenzó el 4 de marzo de 1991 y fue uno de los primeros en Estados Unidos en ser televisado. La atención mediática fue intensa. La fiscalía presentó a Pamela como la mente maestra que manipuló a un adolescente ingenuo para que cometiera el crimen. Flynn testificó que Pamela lo había seducido y amenazado con recasarlo si no seguía su plan. Pamela admitió haber tenido una relación con Flynn, pero negó haber planeado el homicidio. Sin embargo, las grabaciones y los testimonios de sus cómplices contaban otra historia. El 22 de marzo de 1991, fue declarada culpable de ser cómplice en un homicidio en 1er grado, conspiración y manipulación de testigos. Recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue recluida en la prisión estatal para mujeres de New Hampshire y, en 1993, trasladada al Centro Correccional Bedford Hills, en Nueva York por razones de seguridad. En prisión, Pamela obtuvo 2 maestrías, se convirtió en ministra ordenada, participó en programas de rehabilitación y enseñó a otras internas. En octubre de 1996, 2 reclusas la atacaron. Sufrió una fractura en la nariz y una órbita ocular rota. Ambas agresoras fueron condenadas y trasladadas a otras prisiones. Durante años, Pamela insistió en su inocencia. Pero el 11 de junio de 2024, publicó un video aceptando plena responsabilidad por la muerte de su esposo. Dijo que debió haber visto las señales y reconoció su participación. Sin embargo, no mencionó el nombre de Greg en su declaración, lo que llevó a algunos, como su primo Valfried, a cuestionar la sinceridad de su arrepentimiento. Hasta mayo de 2025, Pamela Smart continúa recluida en Bedford Hills. Ha presentado múltiples apelaciones y ofrecido disculpas públicas, pero todas sus solicitudes de clemencia han sido rechazadas. En marzo de 2023, la Corte Suprema de New Hampshire negó su apelación más reciente. A continuación, Judy, cuyo mortal recetario no se detuvo en una sola ciudad ni en un solo estado, Judy Asana Lou Welty, más conocida como Judy Buenoano,
nació en 1943 en Quanah, Texas. Su infancia fue difícil. Su madre falleció cuando Judy tenía solo 4 años. Luego, ella y su hermano menor fueron enviados a vivir con sus abuelos. Más tarde, se mudaron con su padre y su madrastra en Roswell, Nuevo México, donde Judy sufrió negligencia y maltrato. A los 14 años, Judy fue enviada a un centro juvenil tras arrojar grasa caliente sobre miembros de su familia. Al salir, decidió asistir a una escuela de reforma, donde se graduó en 1960. Luego se formó y trabajó como asistente de enfermería. En 1961, tuvo a su hijo Michael. En 1971, Judy se casó con James Goodyear, un sargento de la Fuerza Aérea de EWU. 3 meses después de que James regresara de Vietnam, cayó gravemente enfermo y falleció el 16 de septiembre de 1971. Al principio, su muerte se atribuyó a causas naturales. Más de una década después, su cuerpo fue exhumado y las pruebas revelaron envenenamiento con arsénico. Judy cobró unos $240,000 en seguros de vida. Tras la muerte de James, Judy se mudó a Colorado y comenzó una relación con Bobby Joe Morris. En enero de 1978, Morris enfermó y falleció en circunstancias misteriosas. En ese momento, nadie sospechó de un crimen. Años después, su cuerpo fue exhumado y también presentaba signos de envenenamiento con arsénico. Judy nunca fue acusada por este caso, ya que enfrentaba cargos en Florida. En 1980, su hijo Michael, de 19 años, enfermó gravemente y perdió la movilidad de las piernas. El 13 de mayo de 1980, Judy lo llevó a pasear en canoa por el East River, en Florida. La canoa se volcó. Michael llevaba aparatos ortopédicos pesados en brazos y piernas, y se ahogó. Un examen reveló que también tenía arsénico en su sistema, el veneno que le había causado la parálisis. Tras su muerte, Judy cobró otro seguro de vida. En 1983, Judy se comprometió con John Gentry, un empresario de Pensacola. Le había estado dando vitaminas que lo hacían enfermar. El 25 de junio de 1983, una pequeña bomba explotó bajo el asiento de su automóvil al encenderlo. Gentry sobrevivió, pero resultó gravemente herido. Los investigadores descubrieron que las pastillas contenían arsénico y paraformaldehído. Además, Judy había dicho a sus amigos que él estaba muriendo y había contratado una póliza de $500,000 sobre su vida. Después del atentado, las autoridades comenzaron a investigar más a fondo el pasado de Judy. Exhumaron los cuerpos de James Goodyear y Bobby Joe Morris y confirmaron envenenamiento por arsénico en ambos casos. Judy fue arrestada el 11 de enero de 1984. Ese mismo año, un jurado la halló culpable por la muerte de Michael y por el intento de asesinato de John Gentry. Fue sentenciada a cadena perpetua por el caso de Michael y a 12 años de prisión por el atentado contra Gentry. En 1985, también fue hallada culpable por la muerte de James Goodyear y recibió la pena capital en Florida. Esa sentencia fue ejecutada mediante la silla eléctrica el 30 de marzo de 1998. Judy fue la primera mujer en Florida en recibir esa forma de castigo desde 1848, y solo la tercera en el país desde 1976. Para su última comida, pidió brócoli al vapor, espárragos, fresas y té caliente. Cuando se le preguntaron sus últimas palabras, respondió: "No, señor". Creían que la próxima casa era tranquila y devota, hasta que un motivo de $300,000 lo cambió todo. Marilyn K. Plants nació en 1960. Era ama de casa y enseñaba en la escuela dominical. Vivía en Midwest City, Oklahoma, con su esposo, James Earl Plants, y sus 2 hijos. Parecían tener una vida familiar tranquila, nadie notó problemas en su matrimonio. En la madrugada del 26 de agosto de 1988, James Plants, de 33 años, regresó a casa tras su turno nocturno en The Daily Oklahoman. Al entrar, 2 jóvenes, William Clifford Bryson, 18 años, y Clinton Eugene McKimble, 19 años, lo estaban esperando. Lo golpearon repetidamente con bates de béisbol. Marilyn había tomado esos bats del cuarto de su hijo y se los entregó a los 2 hombres. Después del ataque, Marilyn revisó sus heridas y dijo: "Le partieron la cabeza. Eso no va a parecer un accidente". Luego les indicó a Bryson y McKimble que prendieran fuego al cuerpo para simular un accidente. James seguía con vida cuando lo subieron a su propia camioneta y lo llevaron a una zona apartada. Una vez allí, rociaron gasolina sobre el vehículo y lo encendieron. La autopsia reveló que James inhaló humo, lo que significa que aún respiraba cuando comenzó el incendio. La razón detrás de todo esto era el dinero. Marilyn recibiría aproximadamente $300,000 del seguro de vida de James. Los fiscales dijeron que él planeó todo con Bryson, quien era más que un simple conocido. La policía pronto se centró en Marilyn, Bryson y McKimble.
McKinley aceptó colaborar con las autoridades a cambio de una condena de cadena perpetua. Él describió cómo Marilyn organizó todo y hasta les dijo que debían quemar el cuerpo de James. Marilyn y Bryson fueron juzgados juntos. Ninguno de los dos declaró en el tribunal. El jurado los encontró culpables de homicidio en primer grado, conspiración para quitar una vida, contratación de terceros para quitar una vida y de incendio provocado en tercer grado. El 31 de marzo de 1989, Marilyn fue sentenciada a muerte. Su sentencia se ejecutó mediante inyección letal el 1 de mayo de 2001, en la penitenciaria estatal de Oklahoma en McAlester. Antes del procedimiento, se despidió de su familia con estas palabras llenas de fe. Quiero decirle a toda mi familia que los amo mucho, especialmente a Trina y Chris. Lo que Dios me ha dado es amor, y he vencido al mundo. Y solo quiero que sepan que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios. Y si quieren volver a verme, deben nacer de nuevo. Su última comida incluyó una ensalada de taco con pollo, una pizza mexicana, 2 enchiritos, 2 tacos suaves de pollo, cinnamon twists, un pastel de nuez, pecan pie y 2 latas de Coca-Cola. William Bryson recibió la misma pena el 15 de junio del 2000. Clinton McKinley sigue cumpliendo cadena perpetua. Marilyn se convirtió en la segunda mujer en recibir la pena capital en Oklahoma desde que se convirtió en estado. Kelly Cochran nació en 1982 y vivía en Caspian, Michigan, junto a su esposo, Jason. Su matrimonio seguía una regla oscura. Si uno de los dos tenía una aventura, el otro debía quitarle la vida al amante. Esa promesa llevaría a una cadena de eventos impactantes. En 2014, Kelly comenzó una relación con Christopher Reagan, un veterano de la Fuerza Aérea de 53 años y compañero de trabajo. El 14 de octubre de ese año, Kelly lo invitó a su casa para una velada privada. Una vez dentro, Jason le disparó en la cabeza con un rifle calibre .22. En el sótano de la casa, la pareja usó una sierra para desmembrar su cuerpo. Luego, dejaron los restos en el bosque cerca del sendero Pentoga, en el municipio de Crystal Falls. ¿Por qué aceptar una regla tan macabra? Kelly más tarde dijo que Jason la controlaba, que la golpeaba y la amenazaba de muerte. Vivir con miedo, según ella, pudo haberlos llevado a hackear ese pacto. Cuando Reagan desapareció, su auto fue encontrado con direcciones hacia la casa de Kelly. La policía registró la vivienda, pero no encontró pruebas, y el caso se enfrió. Poco después, los Cochran se mudaron a Hobart, Indiana, y parecieron desaparecer del radar de las autoridades. En febrero de 2016, Jason fue jalado sin signos vitales en su casa. Kelly llamó al 911 y dijo que podría haberse excedido con heroína. Sin embargo, el forense descubrió que la causa real fue asfixia, no hubo sobredosis. La investigación reveló que Kelly primero le inyectó heroína y luego le cubrió la nariz y la boca hasta dejarlo sin aire. Kelly más tarde confesó que lo hizo por venganza. Culpaba a Jason por haberle quitado lo único bueno en su vida, Reagan. Le dijo a la policía, "Me vengué". Esa frase dejó claro que veía la muerte de Jason como una forma de ajuste de cuentas. Después de eso, Kelly huyó. Los US Marshals la capturaron en Kentucky. En abril de 2016, confesó todo y guió a los agentes hasta el bosque, donde encontraron el cráneo y las gafas de Reagan. En febrero de 2017, Kelly fue juzgada en Michigan. El jurado la declaró culpable de homicidio en primer grado, conspiración para desmembrar un cuerpo, ocultamiento de una muerte, robo y mentirle a la policía. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En mayo de 2018, una corte de Indiana le sumó 65 años más por la muerte de Jason. Kelly apeló su condena en Michigan, alegando que algunas pruebas no debieron usarse. En 2019, la Corte de Apelaciones rechazó sus argumentos. En 2020, la Corte Suprema de Michigan se negó a revisar el caso. Actualmente cumple su condena en el sistema penitenciario de Michigan. Lida Anna Mae Trueblood, quien luego se hizo llamar Lida Southard, nació en 1892 en Catesville, Missouri. Creció en un hogar modesto y, con el tiempo, se mudó a Twin Falls, Idaho. Se casó por primera vez el 17 de marzo de 1912 con Robert Dooley. La pareja vivía con el hermano de Robert, Ed Dooley, en un rancho en Twin Falls. En 1913, Lida dio a luz a una niña llamada Lorraine. 2 años después, en 1915, Lorraine falleció. La causa oficial fue agua de pozo contaminada. Poco después, Ed Dooley también perdió la vida, presuntamente por intoxicación alimentaria. Meses más tarde, en octubre de 1915, Robert también murió. Los médicos dijeron que fue fiebre tifoidea. Tras cada muerte, Lida cobró dinero de pólizas de seguro de vida.
En junio de 1917, volvió a casarse, esta vez con William G. McAfee. Se mudaron a Montana. En octubre de 1918, él también falleció, supuestamente por influenza y difteria. Apenas unos meses después, en marzo de 1919, Lida se casó con Harlan C. Lewis. 4 meses más tarde, él también perdió la vida, con gastroenteritis como causa oficial. En agosto de 1920, Lida se casó con su cuarto esposo, Edward F. Meyer, quien murió en septiembre, a tan solo semanas del matrimonio. Una vez más, se atribuyó la causa a fiebre tifoidea. A estas alturas, la serie de muertes ya levantaba sospechas. Earl Dooley, familia de Robert Dooley y químico de profesión, decidió investigar. Se exhumaron los cuerpos de Eddie y Robert y se detectó arsénico en ambos. Esto llevó al fiscal del condado de Twin Falls, Frank Stephan, a abrir una investigación más amplia. Se examinaron también los cuerpos de los otros esposos de Lida, su hija y su cunado. Varios de ellos también mostraron rastros de arsénico. Mientras tanto, Lida había desaparecido. Finalmente fue localizada en Honolulu, viviendo bajo el nombre de Lida Southard. Se había casado nuevamente, esta vez con un suboficial de la Marina llamado Paul Southard. Las autoridades la llevaron de regreso a Idaho, donde fue formalmente acusada el 11 de junio de 1921. Su juicio comenzó en octubre de ese mismo año. El tribunal escuchó que Lida había contratado seguros de vida a nombre de los hombres que fallecieron. Un comerciante local incluso testificó que él había comprado grandes cantidades de papel matamoscas, el cual contenía arsénico. Lida negó cualquier delito y afirmó que, sin saberlo, podía haber portado bacterias de fiebre tifoidea. Después de 23 horas de deliberación, el jurado la declaró culpable por la muerte de Edward Meyer. Fue condenada por homicidio en segundo grado y sentenciada a entre 10 años y cadena perpetua en la penitenciaria estatal de Idaho. El 4 de mayo de 1931, Lida escapó de prisión. Contó con la ayuda de un exconvicto llamado David Minton. Juntos construyeron una escalera hecha de enrayados de rosas, que la usó para trepar el muro de la cárcel. Viajó a Denver, Colorado, y en marzo de 1932 volvió a casarse, esta vez con un hombre llamado Harry Whitlock. Sin embargo, su fuga no duró mucho. Fue capturada en Topeka, Kansas, el 31 de julio de 1932. Fue devuelta a prisión al mes siguiente. Lida fue liberada bajo palabra en octubre de 1941. Un año después recibió un indulto total. Luego vivió en Oregon y Utah. Durante ese tiempo volvió a casarse, ahora con un hombre llamado Hal Shaw, quien, según reportes, más tarde desapareció. Lida falleció de un infarto el 5 de febrero de 1958 en Salt Lake City, Utah. Fue enterrada en el cementerio Sunset Memorial Park, en Twin Falls, Idaho.